Buenos días a todos. Para comenzar esta ponencia me gustaría explicar la temática del artículo presentado. En el artículo se pretende hacer un análisis de los principales arquetipos femeninos encontrados en la novela Todos los naufragios de Laura Castañón, reflexionando sobre sus significados, sobre su posible perspectiva misógina y también sobre las técnicas de la propia autora. Todos los naufragios es la primera novela publicada en 2019 que forma parte de la trilogía realizada por la escritora asturiana contemporánea Laura Castañón. Constituye un conjunto de 3 novelas con una fuerte base histórica ambientada principalmente entre finales del siglo XIX y recorre el siglo XX, principalmente la primera mitad, en el que se utilizan numerosos eventos históricos y situaciones sociales de este siglo tan inestable como la lucha por los derechos de las mujeres o el surgimiento de sindicatos y movimientos anarquistas, como puntos de referencia en su diégesis. En esta trilogía, las mujeres y su papel en el funcionamiento social y en el curso de la historia cobran gran importancia y se las hace también partícipes de esta, como veremos. Este artículo pretende, pues, intentar responder a estas preguntas. ¿Qué roles femeninos se presentan en esta novela y cómo les plantea la autora desde un punto de vista de autora femenina y contemporánea? ¿Corresponde con una visión fiel de la sociedad de la época? ¿Es esto una visión social misógina y se refleja claramente en la obra? Con el fin de comprender mejor los personajes femeninos que conforman esta novela, un breve contexto histórico se hace necesario de las mujeres en Asturias del siglo XX. La existencia de caserías y de tierras que mantener en esta zona mayoritariamente rural propició que las mujeres participaran en el mantenimiento de las tierras, además de las tareas domésticas que eran realizadas por completo por ellas. Esto genera ya un contraste entre la mujer labradora y la mujer de alta sociedad que normalmente no realizaba estas tareas. La base de la educación de la mujer estaba concentrada en prepararla para ser una buena esposa, madre y ama de casa, con una gran base religiosa. Podemos decir entonces que la mujer estaba destinada a ser cuidadora y servidora. Además, la mujer era claramente considerada inferior al hombre, no tenía ni voz ni voto. Pasando al mundo laboral, es importante el rol de las mujeres maestras en estas zonas rurales, ya que se preocupaban por la educación y proponían actividades suplementarias como talleres para completar la escasa formación que podían tener ambos sexos, ya que la educación estaba abriéndose a ambos sexos, pero esta era interrumpida por las tareas del campo. La mayoría de las mujeres de las mujeres maestras, ejercía en los pueblos dado el carácter mayoritariamente rural y la mayoría de las escuelas eran mixtas dado el escaso número de alumnos y esto quizá ayudó a la integración de la mujer en el mundo de la enseñanza, según Consuelo Flecha García, en su artículo La vida de las maestras en España. El trabajo de las mujeres se centraba en las zonas rurales, en el campo y en las ciudades en el servicio doméstico o modistas, además de trabajar en algunas fábricas como las famosas cigarreras, pero estas mujeres recibían un salario menor al hombre. Las condiciones eran globalmente duras para las mujeres del siglo XX, aunque intentaban hacer evolucionar su situación de servidumbre y hacer valer sus derechos, tanto en el ámbito laboral como en el social y en el político. Y esto generó una hermandad, un ambiente de colaboración y en ocasiones fueron apoyadas por un número aún bastante reducido de hombres con pensamientos más progresistas en una sociedad tradicionalista y misógina. Las mujeres representan también una parte de la vida social del pueblo y constituirán una gran fuente de información sobre la situación de los pueblos y sus habitantes, reuniéndose en lavaderos y mercados y compartiendo las informaciones recibidas, proporcionándose así un rol de transmisoras y esto también se verá reflejado en la novela. El primer caso que nos concierne es el caso de Flora Mateo, que sería un arquetipo de mujer progresista y librepensadora. Aparece por primera vez en el capítulo 12 y es retratada como una bella mujer joven y bondadosa. Es maestra. A través de una minuciosa descripción física y de su vestimenta, en la que se señala una falda más estrecha de lo que estaban acostumbrados a ver por allí, Laura Castañón nos deja entrever desde el principio cierta rebeldía ante ciertos roles femeninos,
como el decoro y cierto avance social respecto a las costumbres rurales, empezando por su ropa. La vestimenta constituye para este personaje una forma de expresarse y para nuestra autora una técnica narrativa que hará comprender al lector la diferencia de pensamiento del personaje, estableciendo así a Flora Mateos como la encarnación de la mujer progresista. La novela presenta a Flora como una mujer de la alta sociedad madrileña, lo que le proporciona facilidades de poder formarse como maestra, de abrir su mente y de cultivarse. Esta oportunidad era aún bastante reducida en las clases medias y bajas, que normalmente estaban relegadas en su mayoría al oficio religioso o al cuidado del hogar y de las propiedades. Flora también es el paradigma de una mujer librepensadora a través de sus actos en la novela, ya que decide acoger a mujeres del pueblo, en su mayoría analfabetas, en la casa y enseñarles no solamente costura, sino también las enseña a leer, las hace reflexionar, comparte noticias, es decir, no solamente las tareas de la mujer. Cito el verso el párrafo de la página 123. Los versos de Campoamor, por ejemplo, especialmente los del Tren Expreso, algunos de cuyos fragmentos llegaron a aprenderse de memoria a las mujeres, aunque Flora bien creyó que nunca llegaría siquiera a terminar de leerlo, porque no solo la primera y la segunda vez se vio interrumpida por la curiosidad de las mujeres, pero no era solo Campoamor. Estas acciones tendrán dos repercusiones contrarias en la novela de Laura Castañón, las dos vertientes principales de la sociedad, el tradicionalismo religioso de fuerte base católica y un pensamiento más moderno que luchaba por los derechos y la igualdad de las mujeres. Por un lado nos encontramos con el desprecio y la desconfianza del párroco del pueblo, el cual encarnará en la obra la tradición religiosa e inculcará a las mujeres la importancia del deber de servir al hombre y rezar, denostando la intelectualidad. La figura del párroco es muy respetada y valorada en el siglo XX y muchas de las mujeres cesaron las visitas a estas reuniones. Cabe señalar también que estos guiños de la autora a lo largo de su novela, las mujeres que fueron grandes influyentes como Clara Campoamor o Rosario de Acuña, nos muestra un prototipo de mujer librepensadora que comenzará a tener su auge en el siglo XIX y fue aumentando en el siglo XX. Sí. Por otro lado, estas mujeres, aunque atemorizadas por la opinión pública, se mostraban sumamente agradecidas ante el apoyo y el mundo de cultura que se les abría. Tenían ganas de evolucionar y nos indica cierta hermandad. Laura Gallego retrata este arquetipo de mujer librepensadora con la distancia y el rigor histórico necesario, pero también desde la admiración, haciendo homenaje a estas grandes mujeres a través de la citación de sus obras o su propia presencia en escenas de la novela. La profesión de Flora, maestra, no fue escogida al azar por Laura Castañón. En efecto, la profesión de maestra había sido abierta recientemente a las mujeres a principios del siglo XX. Bajo ciertas condiciones, como un contrato que impedía el matrimonio a las mujeres maestras y que las impediría seguir ejerciendo ante el caso. Esto se ve reflejado en la novela, y es que el párroco Clemenciano y el guardia civil Estanislao Pastor pretenden hacer desaparecer a la maestra Flora del mundo laboral e intelectual de la época, utilizando su matrimonio como elemento que rompa el contrato de trabajo, ya que así evitará el revuelo entre las mujeres y el progreso y no amenaza el status quo. Esta profesión supuso también un primer paso en el mundo intelectual y Flora decide utilizarla como un elemento de igualdad social, trabajando desde dentro, a través de sus clases con los niños o las reuniones con las mujeres, reduciendo la distancia entre sexos. Como maestra, Flora debería darle una gran importancia a la religión, muy presente en este siglo XX, rezando con los niños en la escuela o con las mujeres. Y descubrimos que hay un gran contraste con la maestra precedente y no se muestra partidaria de la presencia de la religión en sus clases, y con sus actos Flora nos deja muy claro su pensamiento. La religión es un elemento de sumisión para la limitación de la cultura en la sociedad y de forma muy notable en el sector femenino. Esto también constituirá una marca de rebeldía que será ampliamente criticada. Como podemos ver en la cita de Clemenciano,
Señorita Flora habla siempre un claro retintín en esa forma de llamarla señorita. ¿No le parece que sería muy oportuno y sería una forma admirable de conjugar el sabio mandato de ora et labora que mientras cose rezaran el Santo Rosario? Se aprecia la misoginia hacia la mujer intelectual por parte de Clemenciano a través de las exigencias del párroco hacia la oración en un intento de sumisión y de alejamiento de la cultura considerada de hombres, o la precisión de la autora en su rol de narradora omnisciente sobre el retintín del personaje, reflejando ese desprecio. Pasamos a otros estereotipos, como el de la mujer religiosa y el de la mujer labradora. En contraste con la figura de la libre pensadora, apreciamos la figura de la mujer sumisa y religiosa, encarnado con el personaje de Inés. Este personaje tiene gran fervor religioso y muestra una gran admiración por la figura de su tío, el párroco Clemenciano. En numerosas ocasiones este personaje es tildado de santa o ser angelical, es decir, un prototipo del ángel del hogar. De acuerdo con esta visión misógina de la mujer, este personaje genera el aprecio del tío párroco, así como la buena percepción general de la sociedad, debido a la importancia que tenía la religión y la figura del párroco. Aunque en el medio rural asturiano normalmente las mujeres se dedicaban a las labores domésticas, una parte más reducida se destinaba a la vida religiosa, y en este caso en la obra está encarnado por el personaje de Inés, que se deja influenciar por los dogmas de su tío y termina convirtiéndose en monja. Por otro lado, la mujer trabajadora está representada por Servanda, la hermana de Inés, que permanece en la casa y que realiza tanto las tareas como las tareas físicas en la tierra. Servanda carece de fervor religioso y esto hace que sea menos valorada que su hermana, sobre todo a ojos del tío, del párroco y de su madre, fiel feligresa. Servanda se muestra realista y trabajadora, pero también se muestra cansada de que su vida se limita a servir sin la mínima valoración, y ya que esto es percibido como un deber por la mujer. A ver por qué todo el trabajo tiene que recaer en ella, a ver por qué las manos de Inés eran finas y sin ninguna huella y las suyas en una colección de callos, página 249. Servanda representa entonces el hastío de las mujeres ante el paradigma de servidumbre y este universo limitado, en numerosas ocasiones al ámbito doméstico, manifestando así la desigualdad existente en la época. A diferencia de Flora, que pretende generar un cambio, este personaje se deja llevar por las costumbres y presenta una actitud pasiva. Entonces, pues, retratan fielmente estos personajes las posibilidades más comunes en el género femenino y la percepción que la sociedad de la época les otorga, es decir, labradora, religiosa. Por otro lado, hablemos de los comportamientos entre mujeres y percepciones masculinas. Las mujeres aparecen en ocasiones en esta novela como portadoras de habladurías sobre comportamientos de otras mujeres escandalosos o no socialmente aceptados, convirtiéndose así en enemigas de ellas mismas, porque perpetúan la percepción misógina de la sociedad. En los pueblos, donde las informaciones circulaban más rápido y las concepciones de la mujer, las concepciones sobre la mujer y su rol eran más tradicionales, se ve muy reflejado en esta obra. La autora hace alusiones en numerosos capítulos a esta tendencia, a la crítica social. Por ejemplo, las amigas eran amigas, pero ninguna había desaprovechado una circunstancia tan jugosa, página 258. En este ejemplo, la esposa del personaje de Gregorio Santa Clara, Merceditas, posee una gran presión ya que su marido no estará presente en la cena de Nochebuena y esto dará lugar a habladurías. Por otro lado, son numerosos los momentos de solidaridad entre las mujeres, como hemos visto con Flora y las mujeres reunidas, o las amistades con Rosario Acuña. Entonces esto muestra la dualidad existente entre la presión social y de patrón femenino de mujer servidora irreprochable y la unión de las mujeres que busca el progreso. Los personajes masculinos también representan esta dualidad, porque por un lado tenemos a los personajes progresistas, respetuosos de la mujer, como por ejemplo Canor, el esposo de Flora Mateo, que la deja trabajar, o que respeta y aprecia a su mujer, o el hijo del propio Canor, que se fija en aspectos de la mujer más profundos, como por ejemplo
mujeres independientes, cultas e inteligentes, más que el prototipo social de la mujer sumisa. Los hombres poseen una percepción misógina, los hombres que poseen una percepción misógina de la mujer serían reflejados por Clemenciano el párroco y Estanislao el guardia civil, que tiene una percepción totalmente misógina y que limita a la mujer a su función de esposa y madre. El caso de cuando habla de Flora Mateo, que la define como dócil, callada, apacible y discreta, y madre de sus hijos, claro. En conclusión, Laura Castaño plantea en su novela contemporánea Todos los naufragios un retrato fiel de la situación femenina y refleja ampliamente a través de los arquetipos de sus personajes las diferentes facetas de las mujeres del siglo XX, desde el duro trabajo hasta su lucha por el progreso y la igualdad, a través de las diversas técnicas como los diálogos que dejan entrever las ideologías de los personajes, tanto masculinos como femeninos, la descripción física detallada o un zoom hacia ciertos elementos característicos del personaje, como la vestimenta o las manos que relatan la condición de la clase obrera, como el caso de Servanda, o su origen y carácter, como el caso de la vestimenta de Flora, que indica su rasgo social privilegiado. La autora consigue plantear un panorama femenino en su universo afeccional a través de una compleja red de personajes femeninos y masculinos que representa la sociedad dual del siglo XX, entre tradición y progreso. Muchas gracias por escuchar y espero que les haya resultado interesante.